Hablando de ataques, algo bastante insólito ha ocurrido. Ayer el grupo Clarín, en este caso desde la radio, atacó a mi persona de una manera muy extraña. Habrían recibido, no había firma, por lo menos en lo que me han contado, un mail de algún integrante de la Orquesta de la Radio y Televisión Pública, en la cual nunca se entenderá demasiado porque me asociaban con Tristan Bauer, el hombre al que más veces le dije no en mi vida porque me ha ofrecido los campeonatos mundiales de Sudáfrica, de Brasil, y nunca le he dicho que sí por las razones que ahora sería extenso comentar y que me imagino que ustedes adivinan. Entonces tengo con Tristan Bauer un encuentro bianual, porque lo veo más o menos cada 2 años de promedio. Tengo mucha simpatía por lo que hace y por lo que lucha. Sé que ha tenido un inconveniente con la orquesta que están confrontando en estos momentos, y cuanto yo puedo hacer es hacer visible esa situación que se ha planteado. Jamás esconderla de ninguna forma por simpatía que me provoque Tristán, porque también me la provocan los músicos y los respeto y los valoro mucho, hasta he actuado con ellos. No sé quién puede haber enviado algo en el que se me involucraba por un presunto contrato, una vez más una mentira. El año pasado fue el diario La Nación que mintió que yo ya tenía un contrato firmado con Canal 7 para transmitir el Campeonato del Mundo de Fútbol. Siempre me quieren echar, todos los años me quieren echar de Radio Continental. Aquella vez me estaban echando, decían que la radio no iba a continuar conmigo y de paso señalaban que yo ya tenía un contrato millonario en la televisión pública. Naturalmente era mentira, mienten diariamente página a página. Y ahora también habría un contrato que yo estoy negociando con Tristán, al que no veo ni siquiera por la carta que les leí ayer, cuando el lanzamiento del ARSAT, porque se tuvo que ir y me mandó una carta para agradecer lo que había sido mi participación ad honorem en esa transmisión que hicimos con Adrián Paenza y destacados profesionales de la televisión pública. De todas maneras, como me gusta dar testimonio de cómo procedemos, y por las dudas, y porque puede efectivamente existir alguien que tenga mucha mala fe y que quiera comprometerme de alguna forma en algo que se podrán ustedes imaginar, ¿qué puedo yo tener que ver? ¿Qué podría hacer, salvo desear que el conflicto se arregle, como lo deseo? ¿Cómo podría incidir y qué tendría que ver un eventual contrato que se estuviese firmando conmigo, que por supuesto también es mentira? Con lo cual, esta explicación que doy parece un tanto ociosa, pero siempre es necesario. Escuchemos una nota que hice con el director de la Orquesta de la Radio y Televisión Pública, Marcelo Zurlo, hasta donde valga la pena. Tenemos en línea a Marcelo Zurlo, el director de la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional y de Canal 7. Temprano me comentaron que tenía problemas la orquesta, que podría llegar a ser disuelta. Quisimos saber algo desde el gobierno. Le han dicho al equipo de producción que están buscando canales de acuerdo, lo cual nos generó alguna esperanza, pero tampoco podemos dejar de conversar, como lo hacemos toda la vida, con los artistas que puedan tener algún tipo de problema. Queremos saber cómo están las cosas, si hay algún puente todavía como nos pareció, y se lo preguntamos a nuestro amigo Marcelo Zurlo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Un placer hablar con usted. Bueno, Marcelo, ¿cómo están las cosas? Bueno, mire, estamos hace un tiempo largo en conversaciones con la empresa RTA, que, bueno, como usted bien sabe, la Orquesta de la Radio y Televisión Pública se creó en el año 2005. Yo tengo el privilegio de ser uno de sus miembros fundadores y su director artístico desde su creación, y bueno, hemos continuado trabajando ininterrumpidamente hasta ahora, pero bueno, la empresa no nos ha reconocido como trabajadores en relación de dependencia, sino que después de 9 años ininterrumpidos de tarea, en algún momento se pretendió de que seamos trabajadores eventuales. Bueno,
estamos en negociaciones, en conversaciones desde hace un año. Esta situación fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo y aparentemente tenemos esperanza en que se pueda resolver en los próximos días. Ojalá que así sea. Marcelo, lo que yo quiero es dar cuenta de que está ocurriendo esto, pero efectivamente valoro que se puedan manejar en los términos que le escucho en este momento, dado que en estos temas, lo que siempre, habiendo trabajo de por medio, ilusiones y un valor artístico que me dolería enormemente que se pierda. Yo soy tributario de la Orquesta de la Radio y Televisión Pública, la he visto muchísimas veces, cuando tocó Alberto D'Alessandro, por supuesto, cuando hicieron aquella maravilla con el Chango Spasiuk. En ocasiones yo mismo la he podido presentar en Canal 7, en una gran, inolvidable actuación de Pablo Almerare. Los he acompañado hasta actuando con ustedes, si mal no recuerdo, en Conex en algún momento, con una participación que a mí me halagó muchísimo. Tengo mucho afecto por la calidad de los músicos que integran la orquesta y por lo que ha dado y por lo que puede dar más. Siempre he pensado que hay un recorrido permanente. La nota es bastante más extensa, pero este es el tenor de la nota. Tiene un poco menos de un año. Pero también vale la pena que pongamos en el aire el comunicado de la orquesta que leí en octubre, es decir, un poco antes del lanzamiento del ARSAT. Al otro día del lanzamiento del ARSAT también mencionamos lo que habían hecho en Olivos. Pero miren ustedes la lectura del comunicado, que era lo que habíamos recibido. Si a nosotros nos hacen un pedido de notas en los términos formales, que corresponden en los amistosos, de otra forma no lo hubo. Por supuesto que siempre cuentan con nosotros, jamás dejamos de hacer visible nada, aunque también entendemos ciertas razones, como las que se mencionaban ayer en esa nota que me había enviado Tristán Bauer al otro día de mi comentario por el lanzamiento del ARSAT, o sea, en plena actividad de una alegría que tenía la televisión pública, yo hacía visible la actuación en Olivos. Pero escuchemos el comunicado de octubre pasado. Nosotros hemos aprovechado para pedir una nota que vamos a hacer mañana, hoy o mañana, con Tristán Bauer. Y le quiero plantear, aunque Tristán alguna vez me ha dado sus explicaciones, algo que tiene que ver con la orquesta estable de la radio y televisión. Hay 50 despidos en Canal 7, nos dicen. Y hay una movida justamente mañana 16, a las 18:30, un concierto de protesta y denuncia de los 10 años de trabajo en negro, los 50 despidos de trabajadores músicos y la disolución de la orquesta estable. Esto será en Avenida Libertador y Villate, frente a la Quinta Presidencial de Olivos. Firman el comunicado Silvia Lanzón, María Eugenia Caruncho, delegadas gremiales de la Orquesta de la Radio Televisión Argentina, que está viviendo esta situación. Y ahí fue el comunicado. Ayer yo les leía que al otro día del lanzamiento del ARSAT, Tristán escribe una carta dirigida a mí, en la cual, bueno, primero agradece lo de la participación del ARSAT 1 y dice: por otra parte, aprovecho esta carta para explicar algunos puntos sobre la situación actual de la orquesta, que ayer tocó en Olivos una vez más y que utiliza el diario La Nación para tapar un acontecimiento histórico como el que compartimos. Habla del ARSAT. Solo había 27 músicos y no 50, como publica La Nación. El director del concierto en Olivos no fue el habitual de la orquesta, Ángel Mario Zurlo, sino el asistente de grabación Guillermo Hemmingsen. La vocera de la orquesta y del sindicato, Silvia Eide Lanzón, que ha salido a hablar en distintos medios, entre ellos Radio Continental, es planta permanente de la Orquesta Sinfónica Nacional, etcétera. El inconveniente es, lo explico y después vamos a leer el comunicado que mandó hoy RTA con Daniel. El problema es algo que hemos charlado muchas veces con compañeros de Radio Nacional. Hernán Abella, el artista operador de nuestro programa, trabaja también en Radio Nacional, pero tuvo que firmar un documento para entrar en el que decía que aseguraba no estar trabajando en ninguna otra dependencia estatal. Sé de compañeros que trabajando al mismo tiempo en Radio Nacional y Radio Municipal tuvieron que renunciar a una de sus actividades, o a Radio Nacional o a Radio Municipal, porque no podían tener dos contratos con el Estado. A mí me ha pasado alguna vez alguna situación por lo cual se quedó
sin actividad algo que podría haber realizado porque podía haber un contrato. Esto viene de mucho tiempo atrás, estos son décadas de un cumplimiento de esta naturaleza, y estando yo en Canal 7, cuando hacía el programa Desayuno, había alguna actividad que podía realizar en Radio Nacional y no pude finalmente acceder porque había una duplicidad de contratos. Un tema que conozco, que es el que parece está en el fondo de la cuestión de esta disputa con RTA, con la orquesta de RTA. Quiero decir que si alguien, usando a Mañeto y al grupo Clarín, ha actuado contra mí, la respuesta es la que ustedes acaban de escuchar en cuanto al seguimiento de este conflicto. No he sabido que el conflicto después continuase, todo lo que tenía era la última carta de Tristán. La continuidad de una protesta gremial tampoco es una información de todos los días, sino cuando se toma una medida, cuando se hace una protesta, cuando se hace un paro o algo por el estilo. Sino, como son 50 los integrantes de una orquesta, por ejemplo, tendríamos que hacer una... Bueno, creo que es redundante explicarles esto. El comunicado es el que va a leer Daniel López. Llegó esta mañana, comienza diciendo que ante manifestaciones de quienes se arrogan la representación de un conjunto de músicos que mantienen un juicio laboral con RTA, vertidas por un programa radial, nos vemos en la obligación de reiterar que son 4 puntos, con el top de las 9:30. Primer punto, RTA dice que siempre contrata al personal artístico conforme con las normas laborales vigentes. En este caso, mediante el procedimiento establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo, con la plena intervención del Sindicato Argentino de Músicos SADEM, que ese convenio establece y que comprende inclusive el pago a los ejecutantes a través del propio sindicato SADEM. Segundo punto, cuando se planteó la posibilidad de incorporar músicos como planta permanente de RTA, se requirió la presentación de las declaraciones juradas de acumulación de cargos que todo trabajador indefectiblemente debe presentar en el sector público nacional. Sin embargo, agrega el comunicado, pese a estar debidamente intimados, ninguno de los músicos la presentó. Esto obligó entonces a RTA a hacer efectivo el apercibimiento de no continuar con el proceso de incorporación a la planta permanente conforme con la normativa vigente y la reiterada opinión de la Oficina Nacional de Empleo Público, autoridad de aplicación del régimen de acumulación de cargos. Tercer punto, sin perjuicio de los juicios iniciados ya en noviembre de 2013 por los músicos, estos continúan con sus medidas de fuerza y de protesta y de desinformación, dice RTA, a la opinión pública. Ocultan que muchos de ellos ya se desempeñan en dependencias del Estado Nacional, del Congreso, de la Provincia de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Policía Federal Argentina y de otros organismos públicos. Son, inclusive, el director y organizador de la orquesta, Ángel Marcelo Zurlo, quien es un militar en actividad con grado de capitán de corbeta de la Armada Argentina. Y cuarto, a este ocultamiento, dice RTA, Radio Televisión Argentina, ahora suman la denuncia de contratos y de vinculaciones inexistentes. Buscan, concluye, generar una confusión y un estado de ánimo favorable a su indefendible posición entre el público en general. Firmado, con fecha 11 de diciembre, Radio y Televisión Argentina.